días. Buenos días. Muy buenos días, señoras y señores, con los buenos días de don Gregory. Siga adelante, don Gregory, con sus buenos días, al aire. Buenos días, señores, buenos días. Qué bueno verlos. Hoy nuevamente en su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, horizontal, donde aireamos información para que usted se forme su propia opinión. ¿Cómo están ustedes, don Dicho, don Gregory? Bien, estamos bien. Entre la frontera y Haití estamos bien. Entre la frontera y Haití. O sea, no entiendo. Bueno, mientras Isidro entiende, sí debemos saber que República Dominicana ayer ganó su segundo partido en la Serie del Caribe que se celebra en México, 4-2, gracias en parte al esfuerzo del pitcher refuerzo que nos dieron los gloriosos Tigres del Licey, un lanzador fenomenal que llevó una buena conducción del partido que a final de cuentas pudimos ganar 4-2. Segundo triunfo de República Dominicana. Excelente, excelente. Ellos ofrecieron retornar con el cetro y Dios quiera que sea así. Mire, un día como hoy. Ofrecieron no, el presidente le dijo que él era aguilucho y que él iba a permitir que pusieran la franela dominicana para que lo trajeran como aguilucho. Bueno, está bien, bueno, como usted diga. No vamos a discutir por eso. Está bien. Bueno. Yo usted lo veo que como que solicitó una reinscripción en las Águilas y se dio de baja en los Tigres. No, porque entonces que yo soy cibaeño, los Tigres son de Santiago, el Licey es de Santiago. También, o sea. Licey queda en Santiago, sí. Licey al medio, pero eso no tiene nada que ver con estos Tigres. Licey al medio, pero eso no tiene nada que ver con estos Tigres. Yo leí por ahí una nota que dice que eso no tiene nada que ver con esos Tigres. Estos son unos Tigres de verdad. Aunque a veces salen famélicos y parecen unos gaticos, pero bueno. Mire, pero vamos a hablar de que un día como hoy nace Federico Velázquez Hernández en 1868. Nació allí en Tamboril, eso es por el Licey, por allá, por cerca del Licey al medio, ¿verdad? Tamboril, yo he estado en Tamboril. ¿Dónde nació el presidente? Ahí nació el presidente Abinader. Para que sepa, en Tamboril. Bueno. ¿Y el presidente capitaleño? No, tenemos una imagen para que lo coloquen de Federico Velázquez Hernández. Nació en Guazumal, municipio de Tamboril. Fue colaborador de los gobiernos de Horacio Vázquez, fue vicepresidente de la República. Fue favorable a la ocupación norteamericana. Y bueno, fue elegido vicepresidente en 1924. Fue uno de los firmantes del tratado del plan Huguet-Peinado. Murió desterrado en Puerto Rico por ser opositor al régimen de Trujillo en 1934. Y un día como hoy, y ahí sí don Licho nos puede dar algunas luces. Hay una calle, déjeme decirle que hay una calle en Villa María, que se llama Federico Velázquez. Es la calle que cruza por el frente de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. La calle muy famosa. Mire, un día como hoy, en 1973, se produce el desembarco de 9 hombres armados en Playa Caracoles, en la bahía de Ocoa, en Azua, la provincia de Azua. Lo presidía, pues, ese grupo, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Y sí, lo encabezaba. Y lo acompañaban Ramón Euclides Holguín Marte, con el apodo de Braulio, Hanlen Germa Pérez, Freddy, Mario Nelson Galán Durán, lo apodaban Juan, Claudio Camaño Grullón, Sergio, Juan Ramón Pallero Ulloa, Ismael, Toribio Peña Jaques, Felipe
Eberto Giordano Lalane, Eugenio y Alfredo Pérez Vargas, que lo llamaban Armando. Se anclaron cerca de la costa, un yate, un barco llamado Blackjack, y allí produjeron este desembarco guerrillero para darle al traste con el régimen de la época. El día 3 no fue un día de noticias para eso. Ellos entraron, llegaron, enviaron unos emisarios a la capital a avisar de que estaban ahí. Ese emisario fue Toribio Peña Jaques. Y ellos se internaron por esas lomas de Asua a Ocoa, por el río arriba, como le dice. Entonces duraron hasta el 16. Ellos fueron combatiendo después del cuarto, quinto día, pero el 16 de febrero fue aniquilado ya la parte final, que fue el linchamiento de Francisco Alberto Camaño Deñó. Ahí, 16 de febrero, ahí se eliminó. En la carretera simularon que fueron apresados algunos de esos, entre los que estaban Hanle Herman, Claudio Camaño, que fueron presentados a la prensa como testimonio de que habían unos guerrilleros y que ellos eran parte de eso. Pero entonces después faltaba el cadáver de Camaño, y eso fue una odisea para admitir que lo habían matado. Muchas conjeturas hasta tiempo después fue que se pudo descubrir que Camaño fue fusilado en esa loma, que fue apresado vivo y que tuvo una orden de arriba, como decía en ese tiempo. La orden de arriba era del doctor Balaguer, que dice mucha gente que dijo que él era un preso muy pesado, muy fuerte, que no había cárcel para poderlo tener. Lo lincharon y entonces así se liquidó esa invasión, esa guerrilla de Claudio Camaño, que se llama Francisco Alberto, que se llama en la historia la guerrilla de Caracoles, por el lugar donde entró, la bahía de Ocoa, la playa Caracoles de la bahía de Ocoa. Sí. Y hay un libro que no sé si todavía esté vigente o disponible, que es el libro escrito por Hanle Herman, titulado Caracoles, la guerrilla de Camaño. Un libro que en su momento yo no sé cuántas copias vendió, cuántos ejemplares, pero yo recuerdo, aún con la edad que tenía. Dos libros, porque Hanle escribió también El general y yo, que es una narración del general Ramiro Matos González, que encabezó parte del ejército, y de él. Sí, narraron sus experiencias luego juntos para ellos, y eso fue otro libro, se llama El general y yo. Ya. Bueno, pues adicionando a ese, ojalá y estén disponibles y quienes nos escuchen puedan, si está disponible, reitero, acceder a tratar de conseguir esos ejemplares, porque relatan la historia contada por uno de sus testigos y con la calidad, la capacidad y la credibilidad de Hanle Herman, lamentablemente fallecido, pues vamos a encontrar dos documentos históricos que nos van a orientar bien sobre este aspecto de la vida dominicana. Yo creo que los tengo, pero de todas maneras voy a ver para traerlo al programa. Si no los encuentro, lo voy a preguntar a la viuda de Harley y a su hijo. A ver, son mis amigos, para ver si lo podemos conseguir. A doña Rita y a Harley. Ya, muy bien. Continúe, Mr. Isidro. No, con eso creo que completamos las efemérides de hoy. Hay muchas, pero si no, nos vamos a convertir en el espacio en un programa de historia, ¿no? Pero es bueno eso, porque esa fue la última rebelión militar que ha tenido la democracia. En ese tiempo era una democracia que se comenzaba a fortalecer. Recuérdense que era el segundo periodo del doctor Balaguer y estábamos a punto de celebrar unas elecciones. Un año después se celebrarían las elecciones, que fueron abortadas porque el PRD, que era el partido fuerte,
se estaba laborando una alianza con la izquierda, y entonces vino Juan Bosch, que era el líder del PRD, era el presidente, y destruyó esa alianza con aquello de que las garrapatas del buey había que sacarla y todo. Y cuando él fue candidato, entonces por una gran alianza, entonces rompió un acto porque le llamaban por un exabrupto de eso que Juan Bosch hacía. Entonces, pero ese era parte del instrumento. Después hubo otra segunda venida en donde estaba Claudio Camaño también formando parte. Y me parece que estaba Toribio Peña Jaques también en esa segunda llegada de guerrilleros desde Cuba. Pero realmente ese año fue crucial para redefinir lo que era la estrategia para vencer al doctor Balaguer. Porque uno no puede olvidar, el PRD se dividió. Juan Bosch se fue, formó el PLD en diciembre de ese mismo año y hizo tienda aparte. El PRD formó un bloque que llamó el Acuerdo de Santiago, que lo encabezó como candidato el presidente Antonio Guzmán, y de vicepresidente iba Elías Wessing y Wessing. Pero ahí había una alianza del MPD, del PQD, la derecha con la izquierda, y el centro, que era el PRD. Bueno, pues los guardias en las calles, ordenados por el poder político, donde estaban todos esos generales con fusiles, con banderas coloradas en los fusiles, impidió que el PRD participara. El PRD se abstuvo, y ahí fue que redefinió la estrategia de ganarle a Balaguer. Y esa estrategia, de la que tenemos que hacer historia, implica un lanzamiento del PRD al exterior. Y ahí vino la alianza en la Internacional Socialista. El PRD hizo una convención que sacó a Secundino Gil Morales de presidente. Después vino la parte de la vinculación del PRD con los llamados liberales de Washington, que era una parte, en ese tiempo los halcones de Washington eran los que estaban destrozando gobiernos democráticos en América Latina, Allende, entre otros. Entonces de ahí vino la alianza con esos liberales de Washington, y vino la forjación de una estrategia que el 16 de mayo de 1978, con don Antonio otra vez de candidato, el PRD pudo demostrar de manera fehaciente, contundente, la estadía de Balaguer en el poder. De ahí viene eso, todo fue un abono para hacer eso. La grandeza de Peña Gómez en su pensamiento y en su línea estratégica es que supo sacar al PRD de ese juego interesante e importante para las potencias de la Guerra Fría, porque todos esos movimientos guerrilleros que eran muy difíciles que triunfaran, y todas esas acciones de tipo violenta que eran muy difíciles que triunfaran por la situación de la Guerra Fría, pues ya se habían definido perfectamente los espacios de poder en el mundo, y la única manera era de llegar al poder era a través de la vía electoral, porque la democracia, con todas sus imperfecciones, permitía ese juego de elecciones, etcétera, y se permitía la denuncia, y se permitía que tú fueras a Washington a hacer lobby con los sectores progresistas o liberales, y se permitía que terceros países intervinieran a favor de, y así sucesivamente. Comprender eso en aquel momento en que lo que tenía la euforia de la Revolución Cubana y de las guerrillas y todo ese halo romántico, no era fácil, y Peña tuvo la grandeza, la visión, la grandeza intelectual de comprender la realidad y de saber que la única forma de beneficiar a las grandes mayorías era a través de un proceso democrático. Sí, hay algo que yo quisiera agregar a lo que estoy de acuerdo con lo que tú dices sobre el doctor José Francisco Peña Gómez. Es que además de Francisco Peña Gómez, el PRD tenía dirigentes que uno les puede decir que eran cuartos bates. Sí, es porque verdad. Eran personalidades políticas, autodidactas, forjadas en el fragor de evitar más ignominia, más abusos,
más desenfrenos, que participando en el Partido Revolucionario Dominicano, ofrendaban hasta sus vidas y su seguridad. Era muy usual que en esa época dirigentes de ese partido pues fueran visitantes asiduos a las penitenciarías y cárceles del país, un lugar nada agradable en ese entonces. Ahora tampoco. Pero quería mencionar eso de esos dirigentes históricos del Partido Revolucionario Dominicano, y que lamentablemente un partido tan grande en todos los sentidos, y sin equiparar y sin comparar, también como sucedió en su momento con el Partido Reformista, que fue un partido electoralmente grande hablando, hoy han pasado prácticamente a la historia de la política dominicana como entidades que son ínfimas en todos los sentidos. Y eso a mí me da mucha pena, pero hay que reconocer eso. Pero tú sabes qué, que yo he visto eso como parte de un proceso a veces necesario, doloroso, pero a veces necesario para tú reinventar la nueva visión de la sociedad, del Estado. Con esos valores tú lo pudieras reformar. Y ese partido, que para mí es el de la más rica historia de la democracia dominicana, el de la más rica historia, el de el mayor aporte que ha tenido la República Dominicana, nacional e internacional, porque yo quiero que no olvidemos que ese recorrido del doctor Peña Gómez por los grandes escenarios de la política mundial a través de la Internacional Socialista posesionó al PRD y a la República Dominicana como un escenario democrático, como un instrumento de la democracia y de la persecución por la equidad social. Yo creo que eso no lo va a borrar nunca nadie. Pero mira, tiene un costo. Y posesionó la Internacional Socialista en Hispanoamérica, porque la Internacional Socialista no tenía mayor, porque Acción Democrática no era de la Internacional Socialista, el APRA no eran, o eran muy incipientes. Peña Gómez y Carlos Andrés Pérez le dieron, ese binomio le dio fuerza a la Internacional Socialista en América Latina. Creo que solamente el de Chile era de la Internacional Socialista. Quizás había algunos inscritos, pero no tenían fuerza, peso específico, no tenían una entidad. Después que se incorpora Peña en esa acción, América Latina tenía un bloque de partidos importantes y tenía una voz dentro de la Internacional Socialista, que en aquel momento la Internacional Socialista tenía mucha importancia, porque tenía hombres como Willy Brandt, que era el canciller de Alemania, tenía este otro que fue canciller de Austria, no recuerdo ahora el nombre, el de Suecia, Olof Palme. Tenía a Papandreou en Grecia, que en ese tiempo tenía cosas, tenía los italianos, y tenía la democracia de España que venía, y tenía los de la democracia nórdica, la socialdemocracia nórdica, que eran casi todos. No eran estos pelafustanes como Pedro Sánchez y comparsa que dan lástima, son unas caricaturas. Y logró en Israel al líder más sólido que tiene Israel para mí en los últimos años, que fue Simón Pérez. Para mí el más sólido liderazgo que ha tenido Israel. Así es. Vamos a una pausa para que volvamos con otro tema, porque si nos llevamos de hablar historia, Gregory nos está sacando la ley. No, yo tenía un tema sobre eso que hasta mañana íbamos a durar conversando, pero vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Bueno, nuevamente en el aire, damas y caballeros. Bien, miren señores, está nevando bastante en la ciudad de New York, New Jersey, Connecticut. Nuestros dominicanos que viven allá, particularmente yo tengo directamente un hijo residiendo en esa urbe, y ayer me enviaba anoche y durante la tarde videos del entorno de la casa, y se veía bonito, precioso, hermoso cuando la nieve cae. Lo malo es cuando
ya pasa y al otro día empieza a convertirse en lodo, pero esto ha traído como consecuencia inclusive que los vuelos que estaban destinados a partir hacia esas ciudades desde aquí se hayan cancelado. Por igual, los vuelos de esos aeropuertos de Estados Unidos, también la mayoría fueron cancelados. Se espera que todavía en el día de hoy quede algo de caída de nieve en una de las tormentas más fuertes de los últimos años. No sé si ustedes vieron las imágenes. Ayer fue suspendido, o sea, fue declarado no laboral, y hoy también. O sea, ayer y hoy el gobierno dispuso no laboral en la mayoría de esos estados. Y eso indica que anoche la expectativa era de crecer, de aumentar. Estos tiempos normalmente, este invierno, siempre es fuerte en Estados Unidos con la nieve, muy fuerte. Por eso a mí me gusta ir después de abril, después de mayo, por ahí. Sí, pero estos tiempos siempre han sido así. O sea que no podemos decir, no, pero vamos a esperar. Sí. Miren, ayer también por aquí cayó una nevada, pero de situaciones que uno algunas veces no desea particularmente ver, como situaciones que pueden manejarse de una manera más adecuada se tornan en cierto punto inmanejables. Lo digo porque la actividad legislativa del día de ayer se vio centrada básicamente en una pugna que ha surgido entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Por supuesto, encabezado esto no por el hemiciclo completo, sino en el caso de la Cámara de Diputados, veíamos ayer la postura del presidente Alfredo Pacheco, donde se puede decir que abrió un posible enfrentamiento con la presidenta de la comisión que ha manejado la Ley de Desarrollo Fronterizo, la 2801. Esta ley, como sabemos, facilita y motiva la inversión de empresas y de recursos en todo lo que tiene que ver con la zona fronteriza. Data de 2001, ayer lunes vencía a las 12 de la noche la vigencia de esta ley. El Senado el viernes tuvo una sesión donde ratificó parte importante de todas las exenciones, el contenido de esta disposición, pero no fue de la satisfacción del presidente de la Cámara de Diputados porque hubo modificaciones y ya a última hora traía una situación también un poco difícil de manejar. Pero partiendo de que el Senado de la República y la Cámara de Diputados podemos decir que son manejadas por el PRM, el partido de gobierno, la actitud, yo diría, un poquito demasiado fuerte del presidente de los diputados hacia la presidenta de la comisión bilateral, que es Farideh Raful, y hacia la decisión que tomó el Senado de la República, no fue la mejor, por lo menos en las palabras y en las imputaciones. Mencionaba, entre otras cosas, que Farideh Raful hizo lo que le dio la gana con esa comisión. Eso no es bueno, y voy a decir por qué. La República Dominicana en estos momentos está en una situación muy difícil, pero muy difícil. Y si no se nota tanto, es en gran parte por la actitud y por la decisión del presidente de la República, y que está recibiendo apoyo de prácticamente todos los sectores de influencia de República Dominicana. Entonces, empezar este tipo de enfrentamientos puede crear una avalancha, puede crear una luz político, y no es bueno, porque lo que hace el partido de gobierno se refleja en muchas vertientes de la vida nacional. Mucho más cuando hay el background, cuando hay el expediente, cuando hay la fama de que se pueden repetir situaciones que en el pasado
en el partido originario de lo que hoy es el partido de gobierno, esto era habitual y se vieron situaciones que no quisiéramos que se repitan. Entonces pienso que el presidente de la Cámara de Diputados para una próxima ocasión debe bajarle algo y con su astucia política que la tiene y como defiende los casos con los cuales él se identifica, pues puede buscarse una solución diferente a la que esta actitud del día de ayer, que esperamos que ya se calme esa situación, pues presentó. Así que ojalá esta temperatura baje porque no nos conviene a ninguno. Bueno, la ley 2801 fue una ley inteligente. Es una ley particular, pero todas las leyes tienen algo de particularidad. Fue una ley ideada y consensuada, cuyo liderazgo en ese consenso lo encabezó el presidente Hipólito Mejía. Esa ley perseguía, dentro de la política, de reducir la migración haitiana y la migración la inmigración hacia la capital. Recuerdo que el presidente Mejía decía que los barrios de la capital ya eran casi invivibles por la gran cantidad de personas que venían del sur, sin ninguna, de todo el país, una particularidad, sin ninguna planificación. Entonces, en aras de frenar la deserción de la frontera de los dominicanos, tomándolos como fortaleza, como cordón de cuido de ese territorio dominicano, es decir, que los dominicanos viviendo ahí pudieran ser vigilantes de lo que pudiera defenderse ahí. Pero además también impedía, con la creación de empleos, con la creación de fuentes de trabajo, provocando un desarrollo, una inversión económica que provocara el desarrollo de esa zona. Fue parte de ese plan que el presidente Hipólito Mejía aireó en todo, aquí y en el mundo, de que para que los haitianos dejaran de venir había que iniciar un proceso de creación de fuentes de empleo en Haití y en la frontera dominicana para que los dominicanos se quedaran ahí. Porque de lo contrario, los haitianos eran quienes iban a hacer el trabajo en la frontera que se iba a hacer. Esa ley persigue dar facilidades a compañías, a inversionistas nacionales e internacionales para que crearan zonas francas y crearan fuentes de empleo, repito, ahí. Y el gobierno iba a desarrollar una infraestructura de servicio, básicamente hospitales, escuelas, que permitieran que los residentes dominicanos ahí pudieran tener esos servicios básicos cubiertos ahí, entre otros servicios. Y esa ley cumplió, tiene 20 años, 19 años, 20 ahora, en febrero. Esa ley cumplió su objetivo, porque ahí hay empresas muy bien establecidas y ahí en la frontera hay financiamiento muy bien visto por el capital nacional e internacional. ¿Qué pasa? Ahí falló el PRM. Es una ley que implica contradicciones, porque implica la alianza entre los legisladores de todos los partidos de esa zona. Ahí no hay distingo partidario, porque el objetivo de los legisladores de esa zona es que sus votantes pues consigan fuentes de empleo y tengan mejores condiciones de vida. Y es muy bien por ello. Entonces el PRM debió prever esa alianza entre los de la frontera y no provocar y no permitir la opinión solo de los que no son de ahí. Yo recuerdo que eso pasó, yo era legislador en ese tiempo y en ese tiempo se tenían nada más que 5 provincias y la lucha de esos legisladores, recuerdo yo, que hoy son legisladores muchos de ellos,
pues pudo incluir a ciudades como, por ejemplo, provincias como Bauruco, que aunque no está totalmente en la frontera, pero sí hace frontera muy cercana, por ejemplo, con Pedernales y con Independencia. Y se integró a Santiago Rodríguez, que no es de la frontera, no tiene ningún pedazo de tierra en la frontera, pero sí el influjo de Dajabón y el influjo de Montecristi le afecta. Y así se integraron a Montecristi, a Dajabón, a Santiago Rodríguez y Bauruco como parte de esa frontera, con todo ese derecho. ¿Qué es lo que yo pienso que debió hacer el PRD? Primero era aprobar un solo artículo, PRM, un solo artículo, que permitiera, que le diera continuidad a la ley. Sí. Esa ley la reiniciaba, ¿no era? Igual que como estaba. Y después entonces entraba en un proceso de discusión para modificarla, si los que querían modificarla o no. Lo que no podía hacer el PRM era dejar morir la ley, pero eso solo lo resolvía aprobando una ley de darle continuidad a esa ley. ¿Por qué? Porque tú vas a modificar lo que ya existe. Si la ley perime, tú no la puedes modificar, tienes que hacer una nueva. Pero si tú prolongas la que tienes, entonces tú puedes modificar la que tienes ya desde hoy. Ahí fue que el PRM no se pudo poner de acuerdo. Yo no sé por qué causa. Y ha creado esta controversia innecesaria que ha tenido otra vez el presidente de la República, esta vez Luis Abinader, que decir, yo estoy de acuerdo con esa ley, porque esa ley es beneficiosa para el desarrollo de esas provincias. Que hay que regular cosas, es verdad, hay que regular, hay que poner hay que poner límites, hay evasiones de impuestos ahí que tú no lo puedes permitir, hay exenciones que tú las puedes restringir, pero también hay otras cosas que tú tienes que dar. Yo creo que el Estado no ha hecho la inversión que prometió hacer en 20 años en esa frontera, en los hospitales necesarios. Todavía de Elías Piña viene gente a la capital, a un hospital, de Jimaní, de Bauruco, viene gente a un hospital. Hace un mes, el hospital más importante del sur está en Azua, el hospital de Taiwán, que le llaman los de los taiwaneses. Hace un mes que pudo tener un centro de intensivo, ha sido un mes, un hospital que fue comenzado hace 15 o 16 años. Eso quiere decir que el Estado no invirtió en esa zona como debió haberlo hecho. Entonces ahora una discusión estéril, una discusión sin sentido, políticamente sin sentido, es democrático, sí es verdad que es democrático, pero yo creo que debió prever esa discusión el PRD. Sí, esa ley evidentemente puso al desnudo que no se le hizo un seguimiento. Esa ley debe ser parte de un gran sistema de desarrollo, que yo recuerdo esos años porque yo viví un poco esa dinámica, que era parte de un desarrollo, era un sistema que iba a desarrollar muchos polos, con lo que usted decía, con una inversión pública, a los fines de que no solamente cortar la inmigración haitiana, sino cortar la migración interna del campo hacia las ciudades. Así que ese sistema, que estaba pensado como un sistema, nunca se concretó en instrumentos legislativos, solamente en uno, que fue esta ley, que es una parte, que era la fundamental, era la medular, pero requería de otros para completar lo que usted acaba de decir. Y luego, allí evidentemente hay intereses económicos muy fuertes y aspiro que algunos políticos, diputados, senadores de todos los partidos, porque usted lo dijo muy bien, allí están todos los partidos en esa intención, en ese interés de unos de promover la ley, otros de dejarla enfriar. Ahí hay intereses económicos por detrás, porque lo que ha salido por la prensa es que, y usted lo pinceló, de que hay muchos subsidios, hay muchos
inversiones, hay muchos beneficios que no se le ha hecho el seguimiento de ley, que no se le ha hecho el seguimiento correcto. Y hay intereses que unos para que se mantengan y otros para que sean eliminados. Pero en el fondo eso es una gran ley. Es una gran ley. El presidente Hipólito Mejía tuvo una gran visión y desgraciadamente no se le dio continuidad ni a la supervisión ni a todo el desarrollo que eso obligaba a tener en las provincias aledañas a esa ley. Mire, anoche el presidente, no sé si el conocimiento de ustedes, pues indicó que los incentivos y las exenciones de la ley 2801 se van a mantener, el gobierno los mantiene hasta que venzan las empresas que han empezado a trabajar base a esa ley. Y supongo que la intervención del presidente a partir de ahora ha de ser determinante para que no se desvirtúe y surjan otras situaciones producto de esta situación de la Cámara Legislativa, de las cámaras legislativas. Mire, ahí hay una cosa, y con esto vamos a terminar este segmento, que ustedes no lo han percibido. Esa es una zona bastante productiva de manera agrícola, ahí se produce de todo. Ustedes saben que para San Juan sacar su producción no hay una carretera, por ejemplo, para llevarla al muelle de Montecristi de esta sierra. La semana pasada el ministro de Obras Públicas hizo un recorrido por ahí, entró por Montecristi, Dajabón, salió por Elías Piña. No hay una carretera. Ahora el Ministerio de Obras Públicas tiene que dedicarse a construir esa carretera que permita que la producción de aguacate, sobre todo, ahí se produce aguacate, que tienen que sacarlo por esa carreterita de San Juan. Cuando realmente debe quedarle que a una hora esa producción de Elías Piña, de Hondo Valle, de esa zona por ahí, llegue fácil al muelle, llegue fácil al aeropuerto. Entonces todo eso ha sido descuidado, como si no hubiese habido gobierno en los últimos 20 años aquí. Todo eso fue descuidado así. Pero vamos a dejarlo ahí porque es un tema que vamos a tener que traer a los... Interesante. Aquí. Vamos a una pausa, señor Gregorio, y venimos después. Bien. En el aire, señoras y señores. Bueno. Hay un dato que quiero darle rápidamente. La lucha contra la malaria está estancada en el mundo. En el año 2019 hubo 229 millones de casos y 400 millones de muertos. Y esa cifra... Perdón. ¿Cuántos muertos? 409.000 muertos. ¿Qué dije yo? ¿Millones? Sí. No, dispénseme. Gracias por la corrección. Yo empecé a revisarme a ver si yo estaba vivo ya. Bueno, pero 400 millones de muertos es menos del 10% de la población mundial. Así que el 7% aproximadamente. Es demasiado gente, es demasiado. Sí, es demasiada gente, pero no acaba con el mundo tampoco. Ojo, yo no estoy minimizando el dato, ¿no? Pero son 409.000 muertos. Lo cierto es que esa es una enfermedad que aparentemente venía en retroceso, pero con todo este tema del COVID se ha estancado la lucha contra la malaria. Y en el año 2020 se mantienen esas cifras según las proyecciones que hay hasta ahora. No hay el dato exacto, porque estamos en febrero y eso lo recogen de todos los lados del mundo. Pero el COVID ha ralentizado la lucha contra otras enfermedades. Es una de las noticias negativas del COVID. Bueno, nosotros por nuestra parte ya estamos entrando a prácticamente un año, señores, un año con COVID-19 aquí en República Dominicana. Tenemos 2.688 personas fallecidas hasta el día de ayer, más de 200.000 personas infectadas. Estamos hablando que de cada 100 personas de aquí del país,
hay 2 que han sido infectadas y también tenemos una positividad, un nivel de contagio que no es nada agradable, ronda 19.5, algo así, de las últimas 4 semanas. El fin de semana yo tuve acceso a una información directa de un personal médico de uno de los centros clínicos de más profusión en todos los sentidos de la palabra, categoría, nivel, asistencia de personas, y la información recibida es que la inclemencia del COVID es más fuerte de lo que se ve, de lo que sabemos, de lo que se siente, de lo que se lee. Personas que han sido infectadas han sido recibidas, reingresadas nueva vez por COVID-19. Todas las personas que hayan tenido COVID deben tener la mayor de las precauciones porque esta enfermedad repite. Y para finalizar, recibí la información también de que hay una especie de fuerza mayor con que pega, con que ataca a las personas infectadas en una parte importante de esos pacientes recibidos en ese centro. Anoche veía en el programa de Alicia Ortega la situación del Marcelino Vélez y verdaderamente, señores, esto es para cuidarse, para exhortar a los demás que se cuiden. Nuestras vacunas esperemos que lleguen lo más pronto posible, pero la única luz fuerte que podemos ver es vacunarnos cuando lleguen las vacunas, no importa la marca del laboratorio que sean. En Israel ha caído en 2 semanas, en las últimas 2 semanas, un 30% la cantidad, el porcentaje de infectados. Ha caído un 25% en las últimas 2 semanas en Israel el porcentaje de personas hospitalizadas y ha caído un 20% el porcentaje de las personas en situación crítica a causa del COVID. Esto es en Israel, donde ya una parte importantísima de la población, alrededor de un 35%, han recibido las dosis de las vacunas. O sea que esto funciona. Mientras tanto, cuidémonos porque la situación es delicada. Pero déjeme darle una buena noticia. Por tercera semana consecutiva en el mundo, los casos de COVID han bajado. A pesar de que hay algunos países que han subido, pero en el general han bajado en todo el mundo, por 3 semanas consecutivas. Y el torneo creo que es el Roland Garros de tenis, que se hace en Australia, lo van a hacer sin mascarilla, con público full, etc. Australia ha logrado controlar el COVID. Allí la gente ya anda sin mascarilla, anda. ¿Qué han hecho? No sé, pero deberían averiguarse, porque un país tan grande, un país con tanta dinámica comercial y tienen dinámica internacional, han logrado controlar el COVID. Allí prácticamente no existe el COVID. Entonces, hay buenas noticias en el mundo. Lo que sucede es que lo que siempre ustedes, y yo también los acompaño, en insistir en la responsabilidad individual. ¿Por qué fracasan las revoluciones en el mundo? Porque nos hacemos una idea hermosa, pero las personas que participan en la revolución tienen sus intereses y hacen lo que les da la gana. Y son distintos los pensamientos. Exacto, y son distintos. Por eso fracasan las revoluciones. El socialismo, el liberalismo, la Revolución Francesa, todas esas cosas fracasan por eso, al final de cuentas. La cristiana tiene enfoques distintos. Exacto. Entonces, la gran revolución, para que funcione de cualquier tipo, es que se produzca la revolución en el interno de cada quien. Lo mismo es con este tema del COVID. Lo mismo es el tema del COVID. Si nosotros nos generamos en cada uno de nosotros una decisión fuerte, total, de hacer las cosas como se deben hacer, el COVID siempre estará presente, inclusive con las vacunas, porque el COVID, como la malaria,
¿Cuántos años tenemos con malaria en el mundo? 100 años, más, no sé. Ahora en Estados Unidos está reduciendo, ahora no hay capacidad para responder a la segunda dosis. Creo que en la viruela... ¿Están faltando vacunas? Sí, en Estados Unidos. Creo que la viruela, que se consideraba eliminada, ha retornado nuevamente en algunos países y así sucesivamente. O sea, estos virus van a estar allí presentes. Y si la decisión del ser humano, y cada uno de nosotros individualmente, no tomamos las medidas de control nosotros, que al tomarla yo, al tomarla tú, al tomarla el otro, nos estamos controlando como grupo, el COVID con vacunas y todo va a estar presente por muchos años. Exacto. Es bueno compartir la información de que España ya está requiriéndole a los dominicanos y a otros países latinoamericanos de que hay que presentar, igual que en Estados Unidos, una prueba de un test de PCR de por lo menos 72 horas de vigencia para entrar a España. Así que ya lo saben. Ya eso va a ser en Europa entera. Nosotros como dominicanos tenemos que entender que estamos hacia una tendencia de que somos particulares y que nos van a rechazar por no tener el control del COVID como amerita en la República Dominicana. No solo es que Estados Unidos lo está haciendo para todo el país, pero nosotros ya lo estamos teniendo en todos. Y aquí va a haber, yo pienso que por donde vamos, va a obligar a que las autoridades, aunque hoy se vea una flexibilización de las medidas, va a tener que endurecerlas, va a tener que ser más fuerte, porque estamos hacia una tendencia de descrédito internacional y eso nos hace daño, porque el mismo gobierno está luchando por lo contrario, está luchando por defender el turismo, está luchando porque la gente sepa que aquí se puede venir, pero los números están aumentando y eso es una contradicción que tendrá que ser enfrentada con crueldad, con decisión, con dolor, pero va a tener que ser tomada en eso. Acabamos ahora de flexibilizar las medidas, veremos el resultado. Diciembre fue, se puede decir, tranquilo, pero enero fue catastrófico, trágico, deplorable. Lo de enero fue la chercha de diciembre. O sea, lo que enero fue la chercha de diciembre, que todo el mundo tenía que estar en Navidad, en Año Nuevo, y todo el mundo tenía que estar fiestando. Eso lo producimos en enero. Si en enero tomamos las medidas de antes, vamos a seguir en febrero con lo mismo de enero, porque lo de enero es lo de diciembre. Correcto. Pero por los momentos vamos a seguir con el tema mañana, porque nos indican de máster que tenemos que despedirnos. Agradecerle a los señores su audiencia y esperemos que mañana continuemos con otros temas que nos ayuden a formar nuestra propia opinión. Cuídense que de los buenos quedamos pocos. 25 quedan. Murió uno. Nos vemos mañana.